que nazcan de tu mano y que los apadrines, porque seguro que es garantía de que vayan a durar muchos años. También saludar a Gonzalo Bienvenida y Pepe Luis Vázquez, dos primeros espadas, pero del periodismo. Gracias también por acompañarnos, por vuestra implicación tan personal en este proyecto. Saludar también al diputado de la Asamblea de Madrid, que nos acompaña, Quique Serrano, tenientes de alcalde, concejales del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, peñas, hoy especialmente las taurinas están de enhorabuena, estoy segura, asociaciones, hermandades, profesionales del mundo del toro, que también nos acompañáis, vecinos de Pozuelo. En definitiva, muy buenas tardes y bienvenidos a todos. Es un honor, como decía, abrir el primer diálogo taurino, que esperemos que sea el primero de muchos, como decía, una cita para reivindicar al toro y la tauromaquia y, de paso, el arte de vivir. En ese cuerpo a cuerpo entre el hombre y el toro se explica una historia de España que ningún enemigo de la libertad logrará borrar. Una historia inseparable de la cultura, el paisaje y el folclore que corre por las venas de todo español. Hoy reivindicamos nuestra gran riqueza con un primer espada, como Cayetano Rivera Ordóñez, figura muy querida en este Pozuelo de Alarcón, alegre y valiente, que como el toro se crece con el castigo, que vive con bravura, como diría nuestra presidenta Díaz Ayuso, en medio de las dificultades. Aquí siempre alguien está dispuesto a arriesgar su patrimonio para levantar un negocio o está dispuesto a generar riqueza y a transmitir su legado a sus hijos. Y de legado, precisamente, sabe mucho Cayetano, porque él viene de la mejor tradición de dos sagas y además ha demostrado que no solo es un gran torero por el arte que corre por sus venas, sino también por su fortaleza de espíritu para sobreponerse al dolor y a la adversidad. De Olivenza a Jerez, desde la ronda que vio su alternativa hasta Pamplona, por mencionar algunas de las plazas donde ha triunfado, con entrega y excelencia, cornada tras cornada y con la capacidad asombrosa de reaparecer al mes del percance. Su trayectoria nos recuerda que los toros unen tradición y vanguardia, nadie como él para unir un capote y un smoking, unas migas en el campo o una tarde luminosa de primavera en la maestranza. ¿Y quién mejor para acompañarle en la terna que dos grandes periodistas como Gonzalo Bienvenida y Pepe Luis Vázquez? Gonzalo es un maestro de la crónica taurina, una pluma aguda y mucho más que notario de lo que ocurre en los ruedos, porque él sabe bien que ese género sigue narrando grandes páginas de la historia política, literaria y social de España. Gonzalo es también nieto del gran Antonio Bienvenida, aquel del que el escritor Antonio Díaz Cañabate exclamó al verlo levantarse tras ser revolcado por un toro en las ventas, dijo aquello de «eso es un hombre, eso es un torero». Y Pepe Luis viene de una dinastía taurina también, de varias generaciones, pero a él lo vemos fajándose en otros cosos no menos peligrosos, como el de la actualidad política y parlamentaria. Vuestros abuelos coincidieron en los ruedos hace medio siglo y hoy estarían muy orgullosos de veros honrar su memoria en este escenario tan querido para nosotros como es el Teatro Mira. A ninguno os han regalado nada. Os ha costado llegar hasta aquí, uno con muleta y estoque y los otros dos desde las páginas de la prensa, torero y periodistas, unidos en la búsqueda de la verdad, que nos van a dar una gran tarde, estoy segura. Y antes de dar comienzo a este diálogo, voy a decirles algo muy personal. Y es que los enemigos de la fiesta lo tienen muy difícil aquí en Pozuelo de Alarcón. Esta es una tierra abierta, próspera, orgullosa, profundamente española y, por encima de todo, libre. Los que pretenden reescribir la historia de espaldas a la riqueza de la tauromaquia se topan con las pinturas de Goya, con los versos de Lorca, las novelas de Hemingway y con una expresión artística que se replica por todo Hispanoamérica. De nada les servirá su odio ideológico porque tropiezan con la historia contada por Belmonte y con Chávez Nogales, con la tauromaquia de Dalí y con aquellos que aman al toro en la plaza. La fiesta es pueblo y campo bravo, la mejor tradición ganadera, es ecología de la de verdad. Recordemos que sin la fiesta, pues hoy no existiría el toro bravo.
Solo en la Comunidad de Madrid hay cerca de un centenar de explotaciones ganaderas de toro de lidia. La tauromaquia es también ciudad y es bullicio en las fiestas patronales, como la algarabía de la Plaza de la Coronación, que está aquí muy cerquita y que muchos de ustedes recordarán, incluso conocerán. Y desde luego lo harán las peñas, asociaciones, corraleros y pastores que año tras año mantienen viva nuestra fiesta. Es ilusión también de niños en la venta del batán, es público de todas las edades y por toda nuestra geografía. Hablamos de una industria que genera un gran impacto económico anual y que constituye el segundo espectáculo de masas en nuestro país, siempre con permiso del fútbol. Pero hoy venimos a defender los toros por su incalculable valor inmaterial, ligado a nuestras raíces, nuestras costumbres y hasta arraigado en el lenguaje popular. ¿Quién no ha cogido el toro por los cuernos ante un problema? ¿Quién no ha entrado al trapo ante una provocación? ¿O le ha echado un capote a un familiar que atraviesa una mala racha? Igual hasta un antitaurino despistado lo ha dicho sin querer. Porque la tauromaquia es, ya ven, arte que ofrece vida, como dice el gran Andrés Calamaro, es compás, color y valor. Y hoy, queridos amigos, venimos a reflexionar sobre todo ello. Hoy celebramos el arte, la pasión y el riesgo que regresan esta primavera a nuestra región, con permiso de la lluvia siempre, que nunca se fueron del todo. Vuelven las almohadillas y las almendras en los tendidos de sol, vuelven los novilleros, monosabios, mulilleros y ganaderos. Vuelve la convicción de que vivir arriesgando es vivir dos veces, de que luchar por aquello en lo que uno cree y afrontar la vida con pasión o incluso jugársela, pues merece la pena sin duda. Así que, queridos amigos, termino con el deseo de grandes tardes de gloria, que los tendidos sigan llenándose y que los aficionados de todo el mundo puedan decir con orgullo que la fiesta está más viva que nunca. Tenemos la suerte de arrancar este diálogo, además, de la mejor manera, con mucho arte. El del baile de Nuria Cazorla, queridísima entre los vecinos de Pozuelo, y el cante de Sonia Cortés, otra artista por los cuatro costados y heredera de varias generaciones de guitarristas y bailadores. Ambas nos traen alguna sorpresa esta tarde, así que yo ya no me entretengo más y pasamos a disfrutar de lo que de verdad nos ha unido aquí esta tarde. Así que esta velada va por ustedes, va por el toro, va por Pozuelo de Alarcón, por Madrid y por España. Muchas gracias.
el recuerdo de un amor sincero, puro como el viento, que me trae el aroma puro de tu cuerpo, ay, puro de tu cuerpo. Ay, te camelo, ay, te veo en mi sueño. No paso por la plazuela, no paso por la plazuela, que me da miedo tu madre, que tiene mala lengua, que me da miedo tu madre, que tiene mala lengua. Anda y no presumas más, anda y no presumas más, que lo que a mí y me ha pasado, le pasa a la más pintado, compañerito de mi alma, vaya, ya la pasa, ya la mamita. Son mi fatiga.
y ya no llora por la calle, pa' que la gente no oiga. Y ya no llora por la calle, pa' que la gente no oiga. Canta los sirios, primito mío del Nazareno, bailan por tango, bailan por tango. Canta los sirios, primito mío del Nazareno, bailan por tango, bailan por tango. Canta los sirios, primito mío del Nazareno, bailan por tango, bailan por tango. Canta los sirios, primito mío del Nazareno, bailan por tango, bailan por tango. Buenas noches. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí en esta primera edición de los Diálogos Taurinos de Pozuelo de Alarcón. Lo primero, agradecer al Ayuntamiento cómo se ha volcado con esta idea. Alberto Cosía, que lo ha empujado tanto, la alcaldesa Paloma Tejero, que es una gran aficionada, y todo su equipo de gobierno, que sin duda pues nos lo han puesto muy fácil para estar esta tarde aquí con todos ustedes, con todos los aficionados, que sin duda se ve el ambiente que hay en Pozuelo, la afición que hay, las ganas de toros que hay. Y bueno, pues cuando empezamos a dar forma a este primer encuentro taurino, a este primer diálogo, pues qué forma mejor que hacerlo de la mano de quien es para mí pues casi un hermano de profesión, porque llevamos toda la vida juntos desde que toreamos por primera vez en público, y hacerlo para hablar de las dinastías, como es en este caso con un protagonista de primera fila como Cayetano Rivera Ordóñez. Buenas noches, Pepe. ¿Qué tal? Muy buena, Gonzalo. Pepe, estamos en Pozuelo de Alarcón. Ha echado la pata para adelante este ayuntamiento para hacer este primer encuentro, este primer diálogo taurino, que además es una forma de alimentar la afición fuera de las fiestas patronales, que aquí hay mucha afición, se llena la plaza en los recortes, en las novilladas, en los encierros, con un ambiente tremendo, pero también fuera de esos festejos hay que alimentar la fiesta, y esta es una prueba de ello. Hombre, la fiesta hay que mantenerla viva los 365 días del año, y al final hace muy bien el Ayuntamiento de Pozuelo impulsando esta iniciativa para que en un día que parece de enero, del enero londinense, estemos aquí hoy congregados con una figura como Cayetano Rivera, hablando de nuestra afición tan común, tan arraigada a la historia de nuestro país como es la tauromaquia. Y Pepe, hablamos de la historia, hablamos del toreo, y también hay que hablar del flamenco, porque acabamos de disfrutar de esta gran actuación de Sonia Cortés y de Nuria Cazorla, y el guitarrista y el flautista, que han estado tremendos, este cuadro maravilloso. El toreo y el flamenco también en muchas ocasiones van de la mano. Fíjate, yo, uno de los seres que más me ha influido a lo largo de mi vida y que lo llevo muy dentro de mí es mi tío y padrino, Pepe Luis Vázquez, hijo. Y me acuerdo que muchas veces hablábamos de flamenco y me decía: ahijao, a mí me gusta más el flamenco casi que el toreo. O sea, él era un loco del flamenco. Me acuerdo un día que estábamos yendo a una finca que tiene Morante de la Puebla en la provincia de Sevilla. No me acuerdo el pueblo, era la Malvaloca, la finca, me acuerdo perfectamente.
y era el año que él reaparecía, el año 17, que precisamente compartió cartel con Cayetano en Granada, donde firmó una faena extraordinaria, Toros de Núñez del Cubillo, y me acuerdo que me venía diciendo algo así como que el que no le guste el flamenco no puede torear bien. Y yo creo que llevaba razón, la verdad. Pues ese es el primer recuerdo, esa vinculación más reciente de un Pepe Luis anunciado con un Rivera Ordóñez, en este caso con Cayetano. Yo creo que la vinculación viene de muy atrás, desde el Niño de la Palma, la vinculación con tu abuelo, y ahora lo vamos a comentar con Cayetano. Pero qué bonito que esos lazos, esa raíz, digamos, ese origen de nuestras dinastías esté unido y hoy podamos juntarnos aquí en Pozuelo de Alarcón. Pues fíjate, yo venía pensando que este triunvirato extraordinario que se ha juntado sobre las tablas, con una figura del toreo y una figura del periodismo y un aprendiz del periodismo, que es lo que todavía estoy, pero yo humildemente echo la vista atrás y pienso que aquí hemos juntado medio escalafón de la historia de la tauromaquia, la verdad, porque entre los Dominguín, los Ordóñez, Bienvenida, los Vázquez, los Paquirri, imagínate lo que hay por ahí, ¿no? Y sí, y el otro Vázquez, Curro Vázquez, que nos acompaña, el maestro torero de toreros. Que yo lo quiero decir, el maestro Curro Vázquez es un esqueje que nos salió en la provincia de Jaén, porque a Curro lo tenemos, yo diría, por ahí. A mí siempre me han preguntado desde hace muchísimo tiempo, pero Curro Vázquez es tío tuyo, y yo siempre matizaba, ¿no? Pero como si lo fuera, pues ya hay que decir que también, porque... Bueno, pues vamos a recibir ya con una fuerte ovación a Cayetano Rivera Ordóñez. Nos vamos a sentar ya. Buenas tardes a todos. Y, oye, desde luego la verdad es que hemos juntado 100 años de historia como si fuese una terna, pero una terna con mucha historia y con vamos, dentro de la tauromaquia yo creo que se podría contar con nosotros tres los últimos 100 años perfectamente. Totalmente. Cayetano, de verdad, muchísimas gracias por estar cerca del aficionado, por haber tenido a bien ya en el arranque de tu temporada estar aquí en Pozuelo de Alarcón. En las próximas horas viajarás a Roquetas de Mar, donde toreas un festival benéfico, que es otro de los temas que hablaremos más adelante, porque la solidaridad es uno de tus grandes valores que has llevado a gala durante estos años. Pero hace unos meses anunciaste tu despedida, y una de las cosas que coincidía en este 2025 es que hace 100 años tomó la alternativa tu bisabuelo, el Niño de la Palma, otro Cayetano que llegaba al toreo, y en este 2025 otro Cayetano se va del toreo después de una trayectoria importante. Sí, bueno, la verdad es que llevaba tiempo ya rondando la retirada, ¿no? Porque, bueno, tengo 48 años y evidentemente no puedo estar todo el tiempo que están los toreros cuando empiezan con 16, ¿no? Así que ya me iba tocando, pero me hacía especial ilusión poder vivir este año en primer lugar, cumplir los 100 años en activo, ¿no? Y vivirlo en el ruedo. Y homenajear de alguna forma también a mi familia y a mi historia con este año. Y bueno, la verdad es que es ley de vida, más tarde o más temprano, pero ha coincidido que es así. Se cumplen 100 años desde que mi bisabuelo empezó la dinastía de la familia, y luego por ahí, pues imagínate, en los Ordóñez yo creo que soy el número 20 y algo que se ha dedicado de alguna forma u otra al mundo del toro, ¿no? Con lo cual, lo raro es que no fuese torero. Tardé, pero lo raro era eso, ¿no? Lo raro es que vosotros no hayáis sido torero, porque cuando uno está tan rodeado en la familia, y yo creo que se espera, ¿no? No sé cómo os habréis librado vosotros. No, en parte yo cometí la temeridad de decir que quería ser torero, y de hecho hasta casi que lo intenté,
pero cuando vi dónde estaba la meta me pareció tan inalcanzable que rápidamente traté de reenderezar mi vida porque creo que me iba a estrellar casi seguro. Pero en el fondo, y Gonzalo, yo he compartido cartel con Gonzalo en Miraflores de la Sierra y hablo por mí, pero yo creo que también hablaría por él. De alguna manera nos sentimos toreros, ¿no? Porque además del torea que da gloria verlo, tiene la naturalidad de la casa. Y mucho miedo. Yo lo que tengo mucho Habrá que organizar un festival no, eso aquí no es en verdad. Pozuelo con las dinastías. Pues pero estamos más a gustos aquí en las tablas. Efectivamente. Sí, en estas tablas estamos más tranquilos. Sí, sin duda. Hablamos de ese origen, de esas familias, y es que además coincide, de haber coincidido tanto en los carteles. En el caso de mi abuelo, el torero con el que más toreó a lo largo de su historia fue con Luis Miguel Dominguín, que aparece en el libro de Carlos Abella, que nos acompaña esta tarde, ese dato de más de 70 tardes juntos. Tío tuyo, también lleva sangre. El siguiente torero con el que más toreó fue con Antonio Ordóñez, 55 tardes. Y después, el siguiente torero, Pepe Luis Vázquez. O sea, fíjate la cantidad de tardes que compartieron, y no solamente eso, sino la amistad, porque en el toreo se puede ser compañero y también se puede ser amigo. Sí, además al final acabas teniendo quizá más trato y más confianza y más amistad con quien más toreas. Porque, bueno, coincidís más, pasáis más tiempo juntos, cambiáis impresión también sobre los toros cuando estamos en la plaza, y al final pues se empieza a generar un vínculo, y es normal que al final, cuando toreas tanto con un torero, pues se crea una amistad y bueno, y eso ya pues se lleva toda la vida. Pepe, también hablabas tú del peso y el listón que supone para una persona que quiere ser torero en esa familia, pero también es un camino que te han marcado tus antepasados en cuanto a estilo, en cuanto a sentimiento del toreo y dedicación. ¿No te parece que Cayetano, aunque esté delante, él ha seguido bien esos patrones, tanto Ordóñez, Rivera? Es que ha sido una constante en su trayectoria. Yo diría que por supuesto que los ha seguido, vamos, tienen que estar orgullosos los antepasados, porque la meta estaba muy lejana y yo creo que ha llegado con creces, y no es nada fácil. Yo me acuerdo cuando toreaba, además, quizás yo no haya vivido todas esas experiencias, he vivido un porcentaje muy pequeñito, pero a través, por ejemplo, de mi padrino, sí que es como si las hubiese vivido, porque afortunadamente hablamos mucho sobre su trayectoria, sobre su vida. Tuve una relación muy cercana con él, y yo recuerdo que para él lo que más le pesó a lo largo de toda su vida fue ser hijo de Pepe Luis Vázquez, ¿no? Es que es inevitable que desde el día 1 en el que te pones un traje de luces, te vistes un traje de luces y sales al ruedo, te estén comparando, ¿no? Y la comparación es odiosa, y es una responsabilidad que añade una presión a veces muy insoportable, ¿no? Pero en el caso de Cayetano, pues también yo diría que es un poco paranormal, en el sentido de que es raro, ¿no?, que los hijos y los nietos de figuras del toreo puedan llegar a un estatus parecido al de sus padres abuelos. Yo solo he visto en pocas ocasiones. José Mari Manzanares, estoy pensando que es un caso parecido, Francisco, pero es muy complicado, porque al final desde el día 1 que sales, como digo, te están exigiendo mucho más que a los demás, porque quieren ver en ti lo que en su día vieron en tu padre o en tu abuelo. Y eso... Sí, el examen es complicado, porque además todos ellos llegaron a ser grandes genios dentro de su estilo y sus formas, pero todos fueron grandes genios en la tauromaquia, ¿no? Yo, la verdad es que bueno, los tres hemos tenido una educación taurina que nos han inculcado el respeto, la pasión, el amor a esta profesión, a la figura del toro también, ¿no? Y bueno, sí es verdad que la gente, cuando va a verte, pues hay gente que quiere ver a tu abuelo, gente que quiere ver a tu padre, gente que quiere ver a tu abuelo, pero bueno, yo siempre me lo he tomado como una motivación, siempre sintiéndome muy orgulloso, por supuesto, y luego siempre ha sido una motivación.
intentar estar a la altura de lo que consiguieron ellos. Evidentemente no es fácil esa prueba, ¿no? Porque además yo no soy ellos y además tampoco pretendo serlo, ¿no? Yo creo que cada uno debe ser fiel a su concepto y a su sentimiento y expresarlo de esa manera. Pero bueno, también es verdad que el tener los apellidos al principio te abre las puertas, ¿no? Te abre puertas, te da la oportunidad, por lo menos, que a veces cuesta mucho a los chavales que empiezan a tener de que te vean y luego ya vendrá el examen, y para el examen hay que estar preparado, pero por lo menos sí es verdad que eso te da la oportunidad y bueno, yo la aproveché. Cayetano, de tu abuelo, de Antonio Ordóñez, esa gran figura del siglo XX, ¿qué recuerdas? De mi abuelo tengo recuerdos de abuelo, ¿sabes? Todo lo que he podido ver, bueno, aunque he estado presente en alguna corrida de toros, pero no tengo recuerdos taurinos, ¿no? He podido vivir a mi abuelo como abuelo y disfrutaba mucho acompañándole esas charlas que tenía con sus amigos después de las comidas, en las que se olvidaban del tiempo y seguían pidiendo vino y se hablaba de toros. Y él no solía comentar, solían hablar los demás, ¿no? Amigos suyos como Julio Stuick y, en fin, los Chopera y muchos más, ¿no? Pero lo disfrutaba, pero siempre desde un segundo plano. En ese momento yo tampoco tenía intención de intentar ser torero, con lo cual lo vivía de una manera, bueno, pues como un nieto más que evidentemente es su abuelo, su padre, su hermano, su primo, sus tíos, o sea, el bisabuelo. Toda la gente se ha dedicado a esta profesión tan difícil, pero bueno, ya te digo, con mucho orgullo. Y tú sentiste esa llamada de la sangre, como estábamos comentando, bastante tarde, incluso se pusieron todas las trabas y todos los kilómetros posibles para que no cayeras en esta pasión, en esta locura. Sí, bueno, básicamente lo mismo que haré yo con mi hijo si algún día intenta él dedicarse a mi mundo, ¿no? Lo intentaron que me aburriese. Estuve en Sevilla en verano, entrenando con el calor que hace en Sevilla en verano, os podéis imaginar, con el padre Espartaco, el maestro, y la verdad es que, bueno, no me aburrí, y Curro, que en ese momento pues estaba conmigo, pues empezó a ver, bueno, que podía tener ciertas cualidades y que eso podíamos ir, a lo mejor, mejorándolo, y al final, oye, pues aquí estoy 20 años después, ya en el año de mi retirada, puedo decir, con cierta tristeza, por supuesto, pero muy satisfecho, muy orgulloso y muy contento de haber podido vivir una etapa en mi vida increíble, que no es comparable absolutamente con nada que haya podido hacer o que pueda hacer en un futuro. Y es una experiencia que me llevo que además de alguna manera me ha acercado también a mi familia, ¿no? Por lo que hablabais antes, hablábamos de toda la familia, por mi parte, que se ha dedicado al mundo del toro. Es una forma también de acercarme un poco a ellos, o acercarme a mis orígenes, a mis raíces, y a ellos también, a su forma de sentir, de pensar, porque la verdad es que, son cosas que se viven que por muy cerca que estés, si no las vives, tampoco llegas a saber en exactitud todo lo que supone y lo que conlleva, ¿no? Tanto para bien como para mal, me refiero, ¿no? Y eso pues es algo que debo de agradecer al toro, aparte de que también el estar en contacto con el riesgo, quizás me ha hecho disfrutar más la vida, ¿no? Y eso también se lo debo al toro. Hay una idea que has lanzado, que es ese amor al toro, y yo me he sentido muy identificado, seguro, Pepe, que tú también, porque yo siempre he escuchado anécdotas en casa de esa relación de nuestros abuelos con el toro, no sé, nunca como un enemigo o como una lucha,
sino otra cosa. Tampoco podemos decir un amigo, pero quizá como parte de su desarrollo artístico. Pero dicho coloquialmente, ¿no? Cuando a mí mi madre y mis tíos me hablaban de mi abuelo y su relación con el toro, había una admiración al toro. Y no sé si en vuestro caso también ha sido así, si lo habéis sentido así. Siempre existe un respeto, eso es así, ¿no? El respeto al toro, a veces sí es tu enemigo, tengo que decir, a veces sí, pero lo que se establece es un vínculo muy íntimo y muy personal entre toro-torero, ¿no? Al fin y al cabo, los dos estamos exponiendo nuestra vida en ese momento y eso, quieras que no, pues une, y de alguna forma también el respeto, ¿no? El respeto hacia la figura del toro bravo. Y fíjate, lo he dicho muchas veces, la figura del toro es lo primero que me enseñó a mí a sentir odio, ¿no? Por la pérdida de mi padre. Yo era muy pequeño, tenía 7 años, no entendía nada, ¿no? Pero luego con esa educación taurina que nos inculcaron y que nos enseñaron, aprendí a crecer valorando al toro y viendo al toro con otra mirada, ¿no? Y hasta el punto de que he decidido incluso arriesgar mi propia vida haciéndolo. Con lo cual, eso muchas veces que se dice que el toro a nosotros no nos importa nada o que no sentimos por él, es totalmente y absolutamente falso. No hay nadie que respete y que sienta más pasión por el toro que el torero, ni siquiera el ganadero. Al final, es verdad que el toro para un torero es como si a un pintor le faltara la brocha, el pincel, o si a un músico le faltara el piano, y evidentemente con el añadido de que el toro te puede quitar la vida y el piano afortunadamente no te la quita, ni la guitarra te puede enloquecer. Hay artistas que enloquecen, ¿no?, con su instrumento, pero el toro es un colaborador no necesario, imprescindible. Sin el toro no puedes crear nada. Y una de las cosas que a mí más me impresionan cuando veo a los toreros o cuando he tenido ocasión de ponerme delante es que al toro generalmente se le puede con la cabeza, no con la fuerza. O sea, no empleas la brutalidad, ¿no? Un animal tan bruto, porque es imposible de llegar a entender cómo una persona de 1,70, 1,60, 1,80 como mucho, tan delgadito, tan poquita cosa, de repente puede someter a un animal tan bruto, tan bestia, ¿no? Que lo ves. El otro día me acuerdo que hacía un tour por la Maestranza y había un toro de Vitorino y yo lo veía y decía, es que es imposible, no me entra en la cabeza que haya gente que se ponga delante de esto. Pensaba en tercera persona como si yo no me hubiese puesto nunca delante, ¿no? Porque es que lo visualizo ahora mismo y no me entra en la cabeza. Pero luego ahí surge una complicidad que es necesaria, porque tú estás creando arte, además del arte más impresionante, que es un arte efímero, ¿no? Es un arte que en el momento que pegas la pincelada ya se ha difuminado, ¿no? Es totalmente perecedero, pero nunca jamás podrías crear ese arte sin el animal. Entonces, aunque luego el desenlace ya sabemos cuál es, tú necesitas mimarlo de alguna forma para que te acompañe en esa creación artística. Sí, claro, a ver, nosotros hacemos un poco... Yo tengo mi concepto, tengo mi tauromaquia y depende del día y del toro, pues me siento de una manera, ¿no? Luego eso hay que ordenarlo y eso lo haces también un poco en función del toro. O sea, yo no hago lo que yo quiero, yo hago lo que el toro me permite. Primero, luego ya lo hago a mi manera, ¿no? Pero el toro es el que marca un poco qué es lo que puedes hacer, qué no puedes hacer y hasta dónde puedes llegar. Y desde que sale el toro, básicamente estamos estudiando el toro. Te fijas en la velocidad a la que corre, ¿no? Te fijas a la altura a la que embiste cuando llega a los burladeros, si remata o no remata, si se frena. Todas las cosas que el toro hace desde que sale te van contando cosas que luego tú utilizas para componer de alguna forma la faena. Ya le imprimes tu sentimiento y bueno, lo que llevas dentro, ¿no? Pero sí que hay
por decirlo de alguna forma, una estrategia, ¿no? que vas orquestando en función lo que vas viendo del toro. Eso sí, tú tienes que estar lo suficientemente fresco como para ir cambiando en tiempo real. O sea, a mí me ha llegado a pasar de que he empezado un pase aquí, ¿no?, con la intención de hacer un pase, pero cuando he llegado aquí, en función de lo que ha hecho el toro en este poquito, he cambiado y he rectificado, ¿no? Pues porque he pensado en ese momento que se me iba a quedar corto, que iba a protestar, que no, ¿sabes? Entonces tú tienes que estar fresco. Y ahí, por lo que decías tú antes de la fuerza del toro y luego lo que es el torero, ¿no? La suavidad. Tú tienes que ir al toro con suavidad. Evidentemente luego hay toros que te piden un poco más de presencia, por decirlo de alguna forma, ¿no? Tienes que fijarlos más, pero bueno, todo eso te lo va contando el toro. En la medida que puedes, cuanto más suave todo, mejor, ¿no? Menos se violentona el toro y bueno, eso es así. Por eso tanto la preparación del torero no es solo física, que lo es, porque estamos sometidos a un estrés que ya de por sí, antes de torear, estás agotado, ¿no? Luego encima se suma la presión del público, el toro, el traje de luces, que es lo más incómodo que hay, y pesa, los trastos que pesan también. La gente se sorprende cuando coge el capote, piensa que eso, claro, como lo movemos así, pero pesa, ¿no? Pero es más importante aún la preparación mental, incluso, ¿no? Y en ese sentido estamos trabajando constantemente, ¿no? Vas en el coche y estás en el toro, se te viene el toro en todos los momentos, ¿no? Porque es que tienes que estar, ¿no? Y eso luego, pues bueno, sale el toro y ya cada uno con su preparación, su tauromaquia, pues intenta crear ese arte del que hablabas antes, que es efímero, pero que dura para siempre, ¿no? Es un momento que es un recuerdo de por vida, ¿no? Y sensaciones también. Yo ahí, sobre todo el debut mío en ronda, fíjate, a mí no me gusta verme, eso siempre, ¿no? De por sí no me gusta verme después de la corrida, es porque nunca me gustó. Pero en ronda, sobre todo, además, con lo mal que lo pasé con los nervios y eso, luego viéndolo en la televisión, vivía los nervios también, ¿sabes? No solo el recuerdo, sino la sensación, porque es tan fuerte y tan intensa lo que vivimos, que se queda ahí. Entonces, a veces cuando recuerdas una corrida de toros concreta, no solo tienes el recuerdo de lo que pasó, sino vives las sensaciones que viviste en ese momento con ese toro. Y bueno, hay veces que son bonitas, pero hay otras que no tanto, ¿no? Precisamente hace, yo creo que 15 días o así, ha sido el 20 aniversario de aquella presentación en público, en ronda directamente con caballos. Y se ha hablado muy poco, Cayetano, de la previa, ¿no? Toda la preparación que hubo antes de esa presentación en ronda, que fue un impacto, porque fue una sorpresa. ¿Qué nos puedes contar de todos esos meses previos y de aquella tarde? Bueno, la verdad es que estuvimos tiempo preparando el debut y muchas dudas también, ¿no? Dudas por el momento en el año donde debíamos empezar. Incluso nos planteamos en un momento dado irnos a México y empezar allí, ¿no? Porque me pillaba en un tiempo en el año en el que ya se terminaba la temporada española. Fue una serie de circunstancias que, bueno, al final decidimos quedarnos aquí, preparar bien el debut. Queríamos aprovechar el debut y bueno, y ahí pues Curro, con quien ya sabéis que no solo es mi apoderado, sino que además ha sido mi maestro, pues bueno, hicimos un gran trabajo, dedicamos mucho tiempo, mucha preparación, y al final salió bien, ¿no? También hay anécdotas por ahí que tuvimos que de alguna forma organizar por dificultades que nos encontrábamos por el camino, por
por gente que... Cuéntanos alguna, que nadie nos oye. Bueno, gente que no quería, de alguna forma, que yo entrase en el mundo del toro o quería de alguna forma también reventar la sorpresa, a ver qué es lo que pasaba, ¿no? Entonces nos pusieron un impedimento del debut. El debut, normalmente los chavales cuando empiezan tienen que torear 10 novillos sin picadores y luego ya puedes torear con picadores, ¿no? Hay algunos casos de toreros de dinastía que bueno, no ha hecho falta porque han tenido el aval de otros toreros que, bueno, pues decían que, oye, mira, yo avalo a esta persona y digo que está preparada, y en nuestro caso no fue así, no nos lo permitieron, ¿no? El ministerio se puso quisquilloso. Entonces Curro tuvo una genialidad, y es que se le ocurrió que yo torease los 10 novillos sin picadores en un día y todos seguidos. Entonces nos fuimos a un pueblo de aquí, de la Sierra de Madrid, todavía en invierno, de hecho había nevado 2 días antes, habían tenido que estar con las palas quitando nieve, y se organizó todo como si fuese una corrida de toros, todo igual. La Guardia Civil, los médicos, el presidente, todo el mundo a la plaza puertas abiertas para que entrase quien quisiese. Y quien se hubiera enterado, porque... Claro, no, en secreto, no lo sabía nadie. No lo sabía nadie porque la intención nuestra era que el arranque, el debut, fuese en ronda. Entonces queríamos apostar a ronda, ¿no? Y no queríamos que nadie supiese. Entonces no avisamos, pero las puertas estaban abiertas. De hecho, pasaron 2 personas que además son los únicos que sacaron una foto. Tengo 2 fotos de ese día y las sacaron ellos. Bueno, son experiencias, ¿no? que vivimos, pero que también nos hemos encontrado por el camino dificultades, que no ha sido todo fácil y todo bonito, ¿no? Luego llega esa etapa como novillero con picadores, en las que los empresarios se dan cuenta que dando una novillada tienen más rendimiento que dando una corrida de toros. Y no es que suplan ninguna en la feria, sino que añaden novilladas en algunas ferias que no daban, como fue el caso de Jerez y de otras plazas, y luego también corridas puntuales que se daban en algunos lugares, deciden dar una novillada, y además con carácter dinástico, porque en ese momento el hijo de Palomo Linares, Sebastián, Julio Benítez, el hijo del cordobés, también un hijo de Ángel Teruel, ¿verdad? Ángel hijo, y en ese momento se dan muchas novilladas gracias a esa actividad y a que la afición también responde ante la curiosidad y ante los éxitos que cosechaseis todas esas temporadas, esos 2 años. Sí, yo creo que eso fue muy bueno también para la gente joven, ¿no? Porque al final yo no era tan joven ya, pero los otros sí. Y eso pues quizá acerque a la gente joven. Y bueno, sí, al final lo normal, por eso te decía antes que es muy normal que toreros que vienen de dinastías acaben pasando por el intento de dedicarse al mundo del toro, ¿no? Es muy difícil, la mayoría pues es normal también que no llegue, porque es muy difícil, es casi un milagro. Yo considero que dentro de todo también he tenido suerte, porque la suerte en el toro también es importante, ¿no? Y te tienen que salir toros importantes en ferias importantes para hacer cosas importantes. Así que, bueno, ya te digo, tengo un recuerdo recuerdo de todos estos 20 años con muchas historias, muchas bonitas, no todas, pero desde luego ha sido 20 años increíbles que no los cambio por nada del mundo. Una de esos hitos de los 20 años fue la reaparición de José Tomás en Barcelona en el año 2008. Fue la reaparición de José Tomás y ese fue el día de Barcelona, y fue uno de tus triunfos más rotundos en esos primeros años, que también otra vez ese factor sorpresa, ese impacto y oye, el no querer quedarte atrás en un acontecimiento como ese y poder hablar de tú a tú a un figurón del toreo histórico.
Sí, bueno, ahí Curro ahí tiene gran parte, ¿no? de culpa de todo esto, porque bueno, él ha hecho su labor como apoderado como yo entiendo que hay que hacerla, ¿no? Fijándose siempre primero en el torero y viendo un poco también qué compromisos puede afrontar en qué momento, ¿no? Y apostamos, es verdad que apostamos. Además, yo venía ese día de una cornada que había sufrido 7 días antes y 4 días antes estábamos en duda de que fuese a torear o no. Pero bueno, la verdad es que con los grandes retos, bueno, me suelo sentir cómodo y en algunas ocasiones me vengo arriba. Entonces, cuando eso ocurre y salen toros también que embisten como salieron ese día, pues la verdad es que lo recuerdo como uno de los días más importantes y más especiales de mi vida. Y volviendo a los orígenes y a las raíces, en Barcelona tomó la alternativa tu padre, el maestro Paquirri. Al principio, en la primera vez que se anunció se le iba a dar mi abuelo, pero tuvo una acogida parando al primer toro. Justo, sí. Y después fue Paco Camino. Me imagino que también Barcelona, ahora que no te puedes despedir de esa plaza, también ha sido especial, no solamente por esta tarde, y qué pena que no reine la libertad en esa tierra y que esté censurada la fiesta cuando es perfectamente legal. Sí, la verdad es que nos encontramos en un momento extraño, creo yo, en la sociedad en general, ¿no? Estamos viviendo una época de prohibiciones cada vez más que yo por lo menos no recuerdo cuando era niño, ¿no? Y un ataque también hacia cualquier forma de pensar que no coincida con una ideología. Es una pena, sí, por supuesto que es una pena. Además, Barcelona, como dices, además era una plaza de temporada. Estaba Madrid, estaba Barcelona, está México. Son plazas en las que había toros todo el año. Y ahora, pues bueno, por descuidez también de los empresarios, de los dueños de la plaza, se ha ido dejando y ahora, por desgracia, pues la verdad es que no hay toros en todo Cataluña, como bien dices. Bueno, yo soy partícipe de defender la libertad. Cada uno es libre de ir o no ir, y entiendo, además, respeto también a la gente que no le guste los toros. Lo entiendo y además no pretendo convertir a nadie, ¿no? Lo único que pido yo siempre es el mismo respeto que yo les tengo a los demás, que me lo tengan a mí. Es lo único que pido. En ocasiones, bueno, pues no lo encontramos, pero hay que seguir luchando por ello, creo yo. Pepe, en este diálogo hay libertad, hay afición, y yo creo que también el Ayuntamiento de Pozuelo ha apostado por esta palabra de diálogo taurino, porque nosotros los aficionados tendemos la mano y somos muy partidarios a dialogar. Y en este momento estamos viviendo una época bonita en la fiesta, en la que hay mucha gente joven acudiendo a las plazas de toros, hay jóvenes con ganas de ser toreros. En esta localidad está César de Juste, un novillero sin caballos, Pepe Burdiel, mi cuñado además, que en breve debutará con picadores, Álvaro Burdiel, matador de toros. El empresario de esta plaza es Rafa Ayuso, que es un empresario joven que continuamente está pensando ideas para atraer más jóvenes a la fiesta. Lo que quiero decir es que hay una corriente muy buena para que la tauromaquia tenga su continuidad. Sí, yo precisamente hablando de Cataluña, a mí lo que me entristece profundamente es que la tauromaquia ha sido el pretexto y la coartada de una clase dirigente nefasta, supremacista y xenófoba, que han sido los independentistas catalanes, y me da pena tener que hablar de política, porque yo pensaba que hoy me iba a librar de hablar de política, pero es la realidad. Ellos usaron la tauromaquia como pretexto para imponer sus ideas,
que es lo que han tratado de estar haciendo en las últimas décadas, ¿no? Imponer sus ideas sobre la mayoría, además, porque en realidad allí no hubo una mayoría de gente, de catalanes, que se manifestaran o que se pronunciaran en contra, ¿no? Sencillamente hicieron esa asociación de la tauromaquia con el españolismo, y como ellos le tienen fobia a todo lo que desprende a españolismo, pues decidieron atacarla hasta el punto de que la acabaron censurando. También intentaron silenciar a una mitad de españoles que vivían allí, lo que pasa es que afortunadamente el tiempo va colocando las cosas en su sitio. Y con respecto al resurgimiento que estamos viendo de la afición taurina en la juventud, yo me congratulo de ello, y además creo que es una realidad, porque basta ir a la Plaza de Toros de las Ventas para constatar que los tendidos cada vez están más poblados de gente joven. Y yo incluso, fíjate que desde una perspectiva más holística, enmarcaría todo esto en una regresión positiva que está viendo las esencias. Yo creo que el Occidente ha ido en decadencia en las últimas décadas con un nihilismo existencial, han matado las humanidades, el pensamiento. La tauromaquia es un arte grandioso y profundísimo, porque al final te conecta con tu esencia desde lo más hondo de la raíz, ¿no? Y el mundo en el que vivimos, desgraciadamente, ha querido aniquilar las raíces, las relaciones, en fin. Es todo un movimiento que ha ido haciendo que la sociedad degenere hasta que ya prácticamente ha tocado fondo. Y yo diría que ahora hay muchísima gente que se ha caído del guindo y que ha dicho, oye, no, pues igual esto está bien, ¿no? Y está viendo una vuelta a las esencias y una vuelta de la afición en la juventud, que es maravillosa, y yo veo un gran compromiso y estoy muy esperanzado, porque verdaderamente la tauromaquia tiene futuro. No hay que olvidarse que muchas veces somos dramáticos, no somos muy dramáticos y muy tremendistas con el fin de la fiesta. Yo creo que el fin de la fiesta se ha proclamado en muchas ocasiones a lo largo de la historia, y nunca han dado con el antitaurino que finalmente firme el acta de defunción de la tauromaquia. No va a ser ni mucho menos en esta época, al contrario, veremos un resurgir y veremos que saldrán muchos y muy buenos toreros, y que le auguro larga vida a la tauromaquia, y no estoy confundiendo deseos con realidad. No. Y además tienes mucha razón en lo que dices, porque todo este movimiento empiezan disfrazándolo como un interés por el animal, por el toro, ¿no? Con el animalismo, en contra del toro, o sea, en contra de los toros por el bienestar del toro. Dicen, incluso he llegado a leer en algún programa electoral, para proteger al toro bravo, ¿no? Prohibir las corridas de toros para proteger al toro bravo. Y yo siempre pregunto, bueno, ¿y eso cómo lo va a hacer? Porque es que tampoco hay que ser muy listo cuando uno se preocupa un poco y mira la historia y ve que espectáculos taurinos había en Alemania, había en Inglaterra, había en Italia, y ahora mismo no hay espectáculos taurinos, pero es que tampoco hay ganaderías. Entonces, nunca he conseguido que nadie que dice que quiere prohibir las corridas de toros para proteger al toro bravo, que me explique cómo se va a proteger al toro bravo. Con lo cual es todo una mentira que viene un poco por lo que decías antes de la identidad, ¿no? Cómo se identifica a los toros con España, lo vinculado que está, y esa gente es la gente que normalmente tiene el problema. Yo, en varias conversaciones que he podido mantener con gente contraria al mundo del toro, al final el que es animalista reconoce que los espectáculos taurinos son necesarios para la continuidad del toro bravo. Luego dicen que esto es un tópico y que lo decimos siempre y que es mentira, pero es que no hay nadie que me haya rebatido lo contrario, es que es verdad. Entonces, a los animalistas siempre les digo, oye, acercaros al mundo del toro. Ahí está la Fundación del Toro de Lidia, a la que tenéis acceso, y os van a poder atender en todas tipo de preguntas, cuestiones que podáis tener, podéis acercaros y saber un poco más, conocer un poco más, y cuando se hable, que se hable del conocimiento, ¿no? Porque muchas veces me he encontrado que la gente habla desde el desconocimiento, ¿no? Y piensan que si se prohíben las corridas de toros, los toros van a estar libremente por el campo como si fuese, ¿no? Pero no es así, no es así. El toro cuesta mucho dinero
mantenerlo. La carne de toro, aunque se consume también, para los que no lo saben, pero no es una carne cara, no es una carne exquisitamente cara, ¿no? Entonces, con lo cual, el coste de mantenimiento del toro no da con lo que luego se consigue de la carne, ¿no? Con lo cual, tiene que haber espectáculos taurinos para que el toro bravo siga existiendo. Y a mí, personalmente, bueno, pues qué te voy a decir, para mí el toro bravo es un animal que merece todo, ¿no? Lo merece todo, con lo cual yo voy a seguir luchando, ya sea en activo o no estando en activo en la plaza, porque la figura del toro bravo, y tengamos toros bravos en las dehesas españolas, que además todo lo que contribuye, ¿no?, a las fincas y en las fincas y demás, ¿no? Con lo cual hay que intentar quitarle la venda también a la gente y que empiecen a saber la verdad, no las cosas que se dicen por parte de los que están en contra, sino que sepan un poco la verdad de nuestro mundo y lo miren con honestidad, ¿no? No con eso que dicen que parecemos, para algunos nos consideran bárbaros y que no nos importa el toro, y son cosas totalmente falsas. Para mí no hay un animal que me importe más que el toro, por todo lo que he sentido con él, por todo lo que me ha dado, y fíjate que también me ha quitado mucho, ¿no? Pero yo voy a seguir luchando y apoyando el espectáculo taurino, porque sigue habiendo la continuidad del toro bravo, sobre todo. Ole. Vamos a permitir que te hagan alguna pregunta, Cayetano, mientras se piensa alguna cuestión nuestros aficionados. El otro día, en una reunión con Manuel, con Almudena, con Laura, con Elena, es que hay mucha gente detrás de este diálogo, querían que te sintieras a gusto y que hablaras de los temas que estuvieras a gusto. Y tú, nada más llegar, has dicho: estoy aquí encantado, hablamos de lo que queráis, y que también participe el aficionado, que también es el que luego responde y va a verte, y son los que a los toreros os mantienen con esa ilusión y con esa motivación. En este último año, en este 2025, Cayetano, ¿cuál sería tu sueño de esta temporada? ¿Cómo quieres que se desarrolle esta despedida? Bueno, la verdad es que estoy viviendo la temporada con mucha felicidad, ¿no? Y también, como he comentado antes, por supuesto, cierta tristeza, ¿no? Pero yo voy a la plaza a disfrutar, ¿no? Este año ese es mi objetivo. Ese es mi objetivo. Quiero vivirlo todo, quiero darlo todo. Quiero que este último año sirva para poner todo en el asador y llevarme ese recuerdo y no dejarme nada dentro, ¿no? No tengo pretensión de número de corridas. Evidentemente hay plazas en las que me gustaría despedirme, plazas que no voy a poder ir, como por ejemplo Ronda, ¿no? Ronda... Claro. Ronda es Ronda. Pozuelo es Pozuelo, pero para mí Ronda es Ronda, ¿no? Es donde empezó todo, es mi casa, es mi sitio. Yo he crecido ahí, he jugado a ser torero allí. Pero bueno, cosas de la vida no va a poder ser, con lo cual no tengo ahora mismo una plaza ni un momento en el cual sepa que me vaya a despedir. Pero tampoco me preocupa ahora. Como te digo, ahora mismo mi obsesión es disfrutar la temporada. Cada paseillo para mí es importante porque va a ser el último en esa plaza y de los últimos que voy a poder hacer. Con lo cual, bueno, estoy como un niño cuando vienen los Reyes Magos, ¿no? Estoy ilusionado y feliz. Espero que los toros me respeten para poder cubrir toda la temporada, pero bueno, es un riesgo también que está ahí, que contamos con ello y bueno, ya veremos a ver cómo se desarrolla todo, ¿no?
Pues muchas gracias, Cayetano. No sé si hay alguna pregunta, algún aficionado quiere lanzar una pregunta. La primera por aquí y luego pasamos al señor. Me están preguntando desde México que si puedes contar alguna historia que te haya pasado en la Plaza de México. Algo que te haya hecho sentir genial. En México. Mira, en México hay una afición buenísima, me encanta la afición mexicana. Bueno, en América en general, ¿no? Es una afición que va a la plaza a pasarlo bien, a disfrutar de sus fiestas, de sus costumbres, de sus tradiciones, y los toreros vamos allí felices. Además tienen una sensibilidad muy especial en México. En algunas plazas ocurre que cuando tú estás toreando el toro, la faena tiene que ir increciendo, ¿no? Tiene que ir creciendo y la gente poco a poco se va metiendo. En México me ha pasado de una tanda, a lo mejor no estar pasando nada, pero un pase en esa tanda, conectar con el toro y hacer un pase con transmisión y bonito, y la gente ahí salta y se pone en pie, ¿no? Con lo cual te demuestra que tienen una sensibilidad muy especial. Además tuve la oportunidad, también una idea de curro, cuando fui a debutar en la México, pues y toreamos un par de toros a puerta cerrada en la México, allí, ¿no? Y eso es muy especial. No creo que se haya hecho mucho y es impresionante, además, ver esa plaza para 50.000 personas vacía y nosotros allí solos en el ruedo con el toro. Son momentos muy especiales que he podido vivir en México. Además me encanta todo lo mexicano, la gastronomía, la gente. Tengo amigos maravillosos allí y es el país de Latinoamérica que más he visitado con más frecuencia, ¿no? Con lo cual me une mucho México y hay muchas ganaderías además allí también y muy buenas ganaderías, con lo cual disfruto mucho cuando voy a México. Muchas gracias. ¿Hay otra pregunta de un aficionado? Buenas tardes. ¿Cómo te ves cuando te retires? ¿Como ganadero? ¿Como entrenador de chavales también? Que puedes enseñar mucho, evidentemente. Bueno, ahora mismo no me veo en nada, la verdad. Ganadero no, no tengo ganadería. Apoderado, yo creo que tampoco tengo la mano izquierda y el temple que hay que tener como apoderado. Pero no lo sé. Desde luego yo algo quiero hacer y por supuesto que siempre voy a intentar estar apoyando el mundo del toro como sea, de una forma o de otra, ¿no? No creo que mi vida se dirija hacia el mundo del toro en ese sentido, pero sí que confío y quiero dedicarle algo de tiempo al mundo del toro, ¿no? Con lo cual no sé en qué faceta ni haciendo qué exactamente, pero sí te puedo adelantar que seguiré vinculado al mundo del toro e intentaré seguir sumando. Pues vamos a hacer las dos últimas preguntas. Buenas tardes. De antemano mi agradecimiento y mi admiración a los tres, no solo a Cayetano, porque ustedes y sus antepasados nos han hecho disfrutar mucho a los aficionados. Quisiera una pregunta que lo hablamos mucho los taurinos. Quisiera saber la opinión, si puede ser de los tres, de la venta del batán. ¿Qué tanto daño puede hacer al toro el mostrarlos en la venta del batán, como siempre se ha hecho, para que los aficionados disfruten y vean los toros allí en la venta del batán? ¿Qué daño? Para que nos lo expliquen, que sepamos por qué no quieren llevar los ganaderos a la venta del batán los toros. Yo estoy hablando mucho. Esta pregunta es para los tres. Pues... Sí, esta que no es de ponerse delante. Qué buen capote me ha echado, ¿eh? Pues, bueno, muchas gracias. Gonzalo es el de Madrid. Sí.
Sí, efectivamente, coincido totalmente con usted que es la venta del batán es un lugar donde se hace mucha afición, donde todos hemos ido de niños y hemos podido comprobar cómo está el toro esperando para ir a la plaza y las sensaciones que transmite ese toro cuando está en los corrales, tranquilo y hermanado. ¿Qué pasa? Que muchos ganaderos se quejan de los problemas que hay en los desembarques y en los embarques y la cantidad de toros que se estropean. Entonces, en este momento, el pliego de la Plaza de Toros de las Ventas exige a la empresa que se expongan el 50% de las ganaderías que se van a lidiar en San Isidro y en la Feria de Otoño. La empresa no ha podido llevar a cabo ni la mitad porque los ganaderos se han negado en rotundo. Los ganaderos, hay algunos que están a favor, el caso de Victoriano del Río, que pese a tener la ganadería muy cerca de la Plaza de Toros de las Ventas, en la Sierra de Madrid, considera que les viene bien ese descanso previo a la lidia al toro en esos corrales. Y hay otros ganaderos, como es el caso de Victorino o Adolfo Martín, que han tenido muy malas experiencias en el pasado y no quieren el riesgo de que sus toros se estropeen antes de que se lidien. Sumado a que en la actualidad con las redes sociales, si un toro llega a los corrales y pierde peso o no se alimenta bien o no bebe bien, porque los animales son animales pero también tienen sus días y a lo mejor llegan a un lugar extraño y no consiguen fortalecer al nivel que venían haciendo en el campo, y con una foto en redes sociales puede reventar o predisponer a la afición en contra de una ganadería. Total, que los ganaderos han dicho que no, se han negado. ¿Qué se está trabajando? ¿Qué quiere hacer la Comunidad de Madrid hasta donde yo sé? Rehabilitar lo mejor posible la venta del batán, escuchar a los ganaderos para conocer sus necesidades, para evitar lo máximo posible el riesgo en los embarques y desembarques, y recuperar la actividad, porque es una pena. En la actualidad solamente tiene allí lugar la Escuela Taurina, que no es poco, porque recordamos que Carmena hace unos años cerró a cal y canto la venta del batán y la Escuela Taurina se tuvo que trasladar a las ventas. Y hoy en día sí que tiene su sede allí la Escuela José Cubero Gillo, y hay algunos toros que están en los corrales que luego son sobreros en las ventas, por lo tanto son corrales aptos para conservar durante un tiempo algunos toros. Pero para llevar otra vez las corridas como queremos muchos aficionados, tiene que haber unas obras importantes y una adaptación para evitar al máximo posible los riesgos, porque detrás de un toro, que como bien ha dicho Cayetano, hay toros que salen buenos, hay toros que salen malos, pero sobre todo el toro es un patrimonio genético y un trabajo a nivel ecológico y de generaciones que no se puede estropear en un momento dado porque lo veamos unos pocos. La última pregunta. Yo creo que has respondido tan bien que mi respuesta es la suya. Además, yo quiero decir que como torero, como aficionado no, pero como torero también soy contrario a todo lo que pueda de alguna forma distraer al toro, o sea, sacar al toro de la finca al ruedo. Yo, cuanto menos el toro esté por ahí, mejor, ¿no? Sí es verdad que como aficionado se echa de menos, ¿no? Y creo que además puede ayudar a crear afición, ¿no? El poder llevar a tus hijos o a tus amigos a poder ver la corrida de toros. Quizá deberían trabajar para aquellas ganaderías de la Comunidad de Madrid que vayan a lidiar en Madrid, pues que a lo mejor se pudiesen hacer unas visitas a la finca, ¿no? Y hacerlo allí en la finca, para evitar ese desembarque donde los toros muchas veces sufren, donde se lesionan, y entonces ya pues hay que recomponer la corrida de toros. Son problemas, ¿no? Entonces todo lo que podamos evitar que pueda generar problemas, mejor, pero sí que en el sentido de poder dar al aficionado ese momento, ¿no? Yo creo que debería buscarse una alternativa que fuese viable para no perderlo. No sé si hay una última pregunta de algún aficionado. Por allí una aficionada joven. Bueno, yo creo que
el momento en el ruedo, ese momento que vivimos con el toro, más allá de que hay momentos maravillosos que vivimos, ¿no? Como cuando, por ejemplo, vamos al campo. Eso se disfruta muchísimo, el ir a las ganaderías a tentar, el día de campo. Eso es una maravilla, pero el momento que vivimos con el toro en el ruedo, al final, eso es lo que nos hace en muchas ocasiones, pues bueno, pasar por el esfuerzo, el sacrificio, el dolor, incluso que a veces sentimos cuando sentimos percances, ¿no? Tenemos percances, pero ese momento es difícil de explicar, por desgracia, porque mucha gente lo pregunta, ¿no? ¿Qué se siente en ese momento, ¿no? En el centro del ruedo, tú solo con el toro. Emoción, se siente emoción, se siente vida, ¿no? Y quizá el estar tan cerca de la muerte te hace sentir más vivo. La satisfacción de poder ver ese animal con esa fiereza y esa violencia pasar al lado tuya y poder de alguna forma ir controlando esa bestia, ¿no? Son sensaciones y emociones que vivimos solo los toreros, que por desgracia nos cuesta compartir con palabras, pero es lo que lo hace verdaderamente que merece la pena, lo que se vive en el ruedo. Eso es lo importante. Gracias. Ya está. Pues muchísimas gracias. Ha sido un placer volver a juntar estas dos familias con la mía tan hermanada. Yo creo que hemos aprendido mucho de tus vivencias, Cayetano. Hemos recordado con orgullo de dónde venimos y sobre todo creo que muchos aficionados te han comprendido, te han entendido y hoy te admiramos un poquito más. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Yo creo que sería bonito... Gracias. Sí, a ver. Yo creo que sería bonito que os comprometierais aquí, vosotros, de dos dinastías importantes de nuestra historia, de nuestra tauromaquia, que os comprometierais a torear un festival aquí en Pozuelo. No, ¿y por qué no en Portugal mejor? ¿No? También, luego hacemos otro en Portugal. Pero, oye, estáis muy vinculados al mundo del toro. Estáis haciendo, quiero daros las gracias también por la labor que hacéis vosotros de contar, ¿no?, a la gente nuestro mundo. Nosotros lo vivimos, lo hacemos, pero luego hace falta que alguien lo cuente. Y vosotros no solo contáis, sino que además lo contáis muy bien. Y además tenéis, bueno, pues sois jóvenes y podéis llegar también a esa juventud, ¿no? Entonces yo creo que sería bonito, aquí con todos los que están presentes, que os comprometierais con la alcaldesa a torear un festival de dinastías. Pero yo contigo de director de Lidia. No, Te lo compro. A mí sí me gustaría decir unas cosillas, ya que estamos en el final, que yo tengo un abuelo adoptivo que es Manuel Alejandro, que siempre que voy a su casa, cuando nos despedimos, me recuerda una letra que le escribió a Julio Iglesias que dice: no soy amigo de las despedidas, lo bello hasta el principio del amor. Pero en este caso yo pensaba, porque la verdad es que en mi casa de Antonio Ordóñez se ha hablado siempre como si fuera un hermano más de la familia, pues tuvieron muchísima relación desde muy jovencitos, y precisamente el último año que toreó mi abuelo de luces en su vida, que fue el año 1959, dos de los toreros, bueno, mi abuelo Pepe Luis, ayer estuve viendo la estadística, el torero con el que más compartió cartel fue Manolete, que fueron 120 y tantas tardes, y el segundo fue Luis Miguel Dominguín. Y el año de su despedida con los que más toreó fue con Ordóñez y con Luis Miguel, o mejor dicho, con Luis Miguel y Ordóñez, y la última corrida fue ese cartel: Pepe Luis Vázquez, Luis Miguel y Antonio Ordóñez. Que además hay una anécdota muy graciosa de una tarde en Albacete ese año del 59, que los picadores de Luis Miguel y de Ordóñez, yo no sé qué le habrían hecho las criaturas, pero estaban detenidos. Total, que llegaron allí a Albacete y en esas condiciones Luis Miguel se negó a torear, Antonio se negó a torear, y le dice el empresario de la plaza a mi abuelo: bueno, Pepe Luis, pues si tú puedes torear los 6 toros
Y mi abuelo le respondió, mire usted, yo vengo aquí con el valor justo para matar los dos míos. Y se quedó ahí. Y luego hay los lazos, ¿no? Los lazos de este mundo tan maravilloso. Para mí es la expresión cultural más grandiosa que existe, la más culta, sin lugar a dudas, pero hay unos lazos que nos unen, que nos hermanan, y para mí, que todavía llevo esa tristeza encima, ¿no?, de haber perdido a mi padrino hace tan poquito tiempo y de una forma tan inesperada, pero me acuerdo que la última vez que yo le vi en vestido de luces en un ruedo fue en la Maestranza de Granada, en el Corpus del año 2017, y diría que los tres que estamos aquí estuvimos en esa corrida, el maestro Curro también. Cayetano lo vivió más de cerca que ningún otro, porque fue desde el callejón, porque compartían cartel y no sé, pues fíjate, ¿no? Mi abuelo su última tarde con Luis Miguel y con Ordóñez, mi tío Pepe Luis la última vez que cuaja un toro en condiciones, que fue una faena mágica, fue en Granada con Cayetano, y hoy, bueno, pues vamos a decir... tener que vestirte tú de luces para despedirme yo. No, yo creo que con lo de hoy lo damos por el expediente cumplido. Pues muchísimas gracias, de verdad. Gracias a vosotros. Gracias.